Por otro lado, cuando hablamos de lenguaje, decimos lenguaje animal, ¿en qué estamos pensando? ¿Para qué sirve el lenguaje? O sea, estamos otra vez con el problema del principio. Para Chomsky y su escuela, la función principal del lenguaje es ayudarnos a ordenar el mundo exterior. La comunicación es una cuestión puramente secundaria o terciaria. El lenguaje puede existir perfectamente sin que no lo utilicemos para comunicar. Igual que si a mí me cortan las piernas, yo no puedo caminar, pero la facultad del caminar sigue existiendo en mí intocada. Entonces, la facultad de caminar se va a reflejar en que caminemos, pero si no caminamos no pasa nada, uno se puede sentar y la facultad sigue estando ahí. Entonces dicen, pues, si no hay comunicación no pasa absolutamente nada porque el lenguaje no está ahí para la comunicación. Está hecho sobre todo para lo que llamamos categorización. Pero claro, no se sabía qué es lo que categorizan los animales. Hoy día sabemos mucho más. Y estoy hablando de animales porque estoy hablando desde las chinchillas, que son capaces de distinguir una oclusiva estilo P de una fricativa estilo F, a una investigación que salió en los premios que llaman antinobel, que aquí entienden que son investigaciones ridículas, eso es lo que suele salir en la prensa, pero son investigaciones raras, pero que a veces son muy útiles, porque en una investigación hecha en Barcelona que le dieron un premio, pues lo que hacían era emborrachar, no me acuerdo qué animal. Entonces primero lo sometían a hacer determinadas conductas, lo emborrachaban y se veía que esas conductas no salían. Hombre, tiene su gracia emborrachar a un bicho, ¿no? Como la del año pasado, el último, que era una señora que se pasó años enseñando a bostezar a una tortuga, hacía ella y la tortuga. Y entonces, después de eso, la soltó con muchas tortugas, hacía así, la tortuga, y se veía que las otras no bostezaban. Dices, qué estupidez. Dice, pues eso es fundamental. Eso quiere decir que las tortugas no tienen desarrollado un sistema de neuronas espejo. O sea que la investigación es muy interesante. Pero no, hay que reconocer que tiene gracia, ¿no? Pasarse años ahí, la tortuga. Si haces así, te doy la lechuga. El caso es que los animales categorizan, lo que pasa es que no categorizan como nosotros. Pero claro, no podemos ser tan antropocéntricos de pensar que todos los animales, sean primates o de otro estilo, tienen que pensar y tienen que categorizar exactamente lo mismo que nosotros. Porque, a fin de cuentas, además de categorizar, los animales se comunican, cosa que es obvio. A veces se comunican en formas muy complejas. Se decía, es que no son capaces de enlazar varios elementos para formar uno de nivel superior. Pues ya se ha visto que eso no es así. Todos los cantos de las aves, que son muy complejos. Pero además, resulta que tienen no ya lenguaje en un sentido abstracto, sino que se está viendo que tienen lenguas. O sea, se ha comprobado, por ejemplo, que aves cantoras tienen distintos, suelo hablar de dialectos, según los sitios donde viven, no cantan exactamente igual. Aparte que las distintas especies pues tengan cantos diferentes, igual que los distintos grupos humanos. Una vez en Brasilia salía afuera a ver qué bonito estaba todo y oí cantar unos pájaros y dije yo, qué cosa más curiosa, nunca he oído estos cantos de pájaros. Los pájaros son otras especies, tienen otros cantos. Entonces es muy fácil decir, no, es que eso es innato y ya está. No, ahora veremos que no es tan fácil. Pero los cetáceos también varían tienen dialectos, las ballenas azules, según los sitios donde estén. Incluso hay denominaciones individuales. En los delfines parece que cada delfín tiene su silbido propio, que le sirve en cierto modo para identificarse y que otros lo pueden llamar utilizando ese silbido individual. Además corresponden a distintos tipos, distintos entornos y además se ha visto recientemente, porque eso antes no había manera de estudiarlo. Ahora con micrófonos submarinos se puede ver cómo las mismas poblaciones de ballenas van cambiando sus cantos
a lo largo de generaciones. O sea, que sucede como en las lenguas, van evolucionando. Y eso mismo sucede en las culturas de animales. Por ejemplo, ahora nadie se escandaliza si se habla de culturas de chimpancés, culturas de orangutanes, etcétera, etcétera. Hay orangutanes que hacen, por ejemplo, los nidos que hacen en los árboles de determinada manera en una zona y de otra manera distinta en otra zona, sin ningún motivo más que el que siguen la tradición formada y establecida por algunos orangutanes inicialmente. O sea que hay un desarrollo cultural que antes considerábamos hasta hace muy poco que no podía existir en los seres humanos. Como esto del lenguaje se veía como una única, un único fenómeno completamente independiente de todo lo demás y que era real, pues se decía, es que el lenguaje es innato. Cuando se empezó a hablar de genes, se dijo, es que tiene que haber un gen del lenguaje. Y hace no muchos años se pusieron muy contentos y empezaron a decir, se ha encontrado el gen del lenguaje. Luego recogieron velas, pero no del todo. Y dijeron, bueno, no del lenguaje, se ha encontrado el gen de la gramática. Y luego arriaron las velas y dijeron, se ha encontrado un gen que parece que algo tiene que ver con el lenguaje. Que es el famosísimo FOXP2. Son los nombres raros que se le dan a los genes. Es un FOXhead y tal y cual, una cosa que no nos interesa para nada, que es un gen que se descubrió que tenía una variación en unas familias con problemas de habla, con una distribución que se llama mendeliana, o sea, claramente genética, y entonces primero estudiando una familia se vio que este gen era distinto que en otras familias, después se encontró otra familia, se fue directo y se encontró que ahí estaba, ¿no? O sea, por eso dijeron, este es el gen del lenguaje, tal. Hoy día sabemos que hay demasiados pocos genes para que nos sirvan para todo. Entonces un gen lo que hace es establecer una serie de desarrollo de una serie de proteínas, pero no sabemos muy bien exactamente cómo funciona. Esto queda muy bonito, una cita, la he cogido de Wikipedia. Wikipedia es muy variable. El artículo que hay en inglés sobre el FOXP2 en Wikipedia es muy bueno. El que hay en alemán es mucho mejor. Es el mejor estudio compendiado que yo he visto desde fuera, porque no soy genetista ni biólogo, de este gen que he visto en un entorno de acceso habitual. Esto es no en un manual. Son muy buenos. Son estudios, en la versión española es mucho menos recomendable, por desgracia. Pero esto es una parte del artículo que empieza a hablar de qué pasa, qué es lo que sucede cuando se produce una mutación. No vamos a entrar en detalle en todo esto. Dejaré a los organizadores una copia de toda esta presentación por si a alguien le interesa. Ahí seguimos las funciones y como vemos ahí al principio dices, está claro que hace falta ese gen para el desarrollo adecuado del cerebro y los pulmones. O sea, pues sí, tiene que ver con el lenguaje. También el hacha o la hoja de la guillotina tiene que ver con el lenguaje. Si a una persona se le guillotina, no habla. Es como el chiste de la araña, que si se le quitan muchas patas, se vuelve sorda. Ese es el chiste, que alguien enseña a la araña, le dice ven, y la araña viene. Luego le quita una pata, ven, viene. Le quita dos, cuando ya le queda una sola le dice ven. La araña no se mueve, dice, las arañas con una sola pata son sordas. Una consecuencia científica Bueno, si vamos al lenguaje como es realmente, y para hablar del origen, tenemos que ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hay en realidad, y no este constructo teórico puramente, al que luego damos una realidad falsa,
que no es la realidad de lo que estamos viendo, sino la realidad que nosotros queremos que tenga. Es lo que Bourdieu llama el error de la razón académica o de la razón del analista. El analista crea un concepto y luego se imagina que ese concepto es así realmente, que las cosas son así. Por ejemplo, esto es una cosa muy obvia. Se habla del lenguaje en esas tradiciones como si fuera monólogo, como si el lenguaje fuera esto que estoy haciendo en su forma natural, como si de alguna manera el lenguaje fuera una cosa puramente individual, etcétera, etcétera, como he dicho antes, y en consecuencia sirve para hacer monólogos. Sin embargo, hoy sabemos que desde el punto de vista del procesamiento neuronal, cerebral, mental, como queramos llamarlo, la conversación es más fácil de entender que el monólogo. Esto es muy importante. Tenemos que pensar que los lenguajes, las lenguas, lo que queramos llamarle, yo voy a inventar un día un nombre para no tener que utilizar lenguaje en texto, pues nada, en abajo, pizza, ¿no? A partir de ahora voy a decir pizza. Bien, ¿no? ¿Alguien sobre abajo? Nadie me puede llevar la contraria. Muy bien. Pero aunque no es muy adecuado para lo que estoy contando, pero bueno, vale. Bueno, después se ha estudiado que realmente el monólogo es mucho más difícil de entender. El lenguaje no expresa, el pizza, no expresa el significado que yo tengo, sino un significado compartido. Entonces, si yo empiezo a hablar de que ahora necesito un esfirruplo de trocolo, pues nadie sabe que lo que quiero decir es que quiero un vaso de agua. Entonces, esas palabras serían palabras individuales puramente. Entonces, eso no tiene sentido. Lo que se trata es que las palabras estén, las palabras o como queramos llamarlas, sean comunes, estén hechas colectivamente. La función principal del lenguaje es comunicativa, no es socializadora, en términos más generales. O sea, el lenguaje, en PISA, lo encontramos siempre que hay varias personas. Y en cambio es raro encontrarlo cuando tenemos una persona sola. Y cuando tenemos una persona sola, porque hay ciertas formas de, por ejemplo, de lo que se llama esquizofrenia, que es toda una colección de enfermedades muy distintas. Pues ¿por qué en alguna encontramos un esquizofrénico que habla solo? Porque no habla solo, está hablando con alguien. Lo que pasa es que ese alguien solamente existe en su mundo mental, que no es capaz de distinguir del mundo real. Entonces para nosotros habla solo, pero esa persona está hablando con alguien. O sea que la función es socializadora, no digo comunicativa. Y tiene lugar en la actividad cooperativa y no en la mente individual. Todo esto parece obvio, pero durante decenios ha sido tabú. Si vemos el lenguaje como algo dirigido a la actividad, esto es, yo hago algo con mi pizza, con mi lenguaje, lo que sea, esa actividad es lo que solemos llamar comunicación, entonces podemos hablar de cómo se desarrolla de manera gradual la evolución, porque si no, si hablamos de lenguaje en ese sentido anterior, en el sentido chomskiano, pues se produce lo que yo llamo teoría de la verruga. El lenguaje es como si nos sale una verruga y ya está. Ya se produce, y Chomsky sigue diciéndolo en un artículo muy reciente, de hace, me parece que es del 2006. Dice que en un momento determinado en la historia uno de nuestros antepasados tuvo una mutación que lo convirtió de pronto en far superior mentalmente, en una persona muy superior mentalmente a todos los demás. Y que eso fue pasando y tal. O sea, es la producción de una verruga y ya está ahí la verruga para siempre. Y entonces no hay posibilidad de gradualidad. Ver el lenguaje como no autónomo permite ver además la relación de la evolución del lenguaje con otras partes del ser humano. Si pensamos que el lenguaje es totalmente autónomo, que no tiene nada que ver con el resto, pues surge así, y ya está, como la verruga, no tiene nada que ver con nada. No podemos acercarnos a eso.
De hecho, el ser humano, y esto es algo que sabemos desde hace siempre, el zoon politikon que decía Aristóteles, el animal político, esto es, el animal que vive en grupo con otros, en grupo organizado con otros, que es lo que quiere decir, no quiere decir político de política, en el sentido actual, pues el ser humano está, ya digo, aunque eso es obvio, pero eso es algo que se olvidó, precisamente con esa idea extraña del lenguaje. Hoy día se habla de mente colectiva, se habla de actividad conjunta de grupos, de cognición distribuida, donde una actividad cognitiva se hace entre una serie de personas, etc. Traemos una serie de herramientas incorporadas para ese enlace con los demás. El gen FOXP2, que ya lo tenían los neandertales, el amplio grupo de investigadores en torno a Svante Pääbo pues ha podido definir el genoma neandertal completo, varios ya, y entonces aparece el FOXP2 exactamente en la forma que hay en los seres humanos y no en una forma intermedia de los chimpancés y el nuestro. Investigación dentro del grupo de Atapuerca, donde se han encontrado, caso único, no ya varios sioides, el hueso que permite el movimiento de la lengua, que es exactamente igual que el nuestro, sino se han encontrado las cadenas de huesecillos del oído, se ha podido reconstruir la capacidad auditiva, el tipo de sonidos para los que está, digamos, afinado el oído del Homo heidelbergensis. Y resulta que es precisamente para el tipo de sonidos de un lenguaje humano en el contexto abierto de una sabana o de algo por el estilo. Ahora están intentando encontrarlo por otra vía en los australopitecos, ver si hay una diferencia. Y, fundamental, el hallazgo del sistema de neuronas espejo, unas neuronas que se activan tanto cuando realizamos una determinada acción como cuando vemos realizar una acción. Por ejemplo, lo del bostezo. La cosa es, vemos a alguien bostezar, es como si nuestro cerebro dijera, estás bostezando, y entonces bostezamos. O lo mismo para un montón de cosas. Se ha estudiado primero en macacos y se ha visto que no se responde solamente a lo visual, sino también a sonidos. Cuando alguien hacía el ruido de romper una nuez, que el macaco lo oía pero no lo veía, se activaba la neurona correspondiente que cuando está el mismo macaco abriendo una nuez para comérsela. Curiosamente, estas neuronas espejo están en la zona F5, que se llama de los primates, que es más o menos cerca del área de Broca en los seres humanos, en una zona por aquí, mal señalado, que se dice, que es donde se ha pensado que siempre, desde mediados del 19 que se definió, que es una zona que tiene especial relación con el lenguaje y con los movimientos refinados de las manos. Todo esto es algo a lo que se le ha dado el nombre de teoría de la mente, que es muy sencillo. Los seres humanos podemos suponer lo que los demás están sintiendo, quieren hacer, quieren no hacer, etc. Si yo veo aquí a una persona que se le cierran los ojos y tal, pues entonces sé que esa persona tiene sueño, que se quiere dormir. Si veo que se duerme directamente, pues entonces puedo pensar que además se está aburriendo tremendamente. Si veo a alguien pues, que está haciendo este movimiento, en clase lo veo mucho, ¿no? Pues así que está ahí jugando o chateando con el móvil. Entonces son cosas que no hay ninguna duda. Que los chimpancés, según se va viendo, también tienen en parte. Y que los niños empiezan a desarrollar a partir de los 9 meses. O sea que teníamos unas bases biológicas, genéticas, generales, que compartimos en parte con nuestros antecesores, que son el FOXP2, las neuronas espejo, y el ser humano está especialmente preparado en muchos sentidos para tener una mente social. Así que se piensa que el lenguaje surge, las lenguas visa, surge como una herramienta de socialización.
Hay dos posturas. La postura que ve en las mujeres el punto fundamental y que entonces habla del cotilleo, es un decir, esto es simplemente igual que los chimpancés y demás, pues están todo el rato despiojándose, ¿no? Es una actividad social fundamental y van haciendo gestos y ruidos y cosas de estas, pues, y pueden hacer, cogen a piojo, se lo comen, es una de sus fuentes de proteínas, y yo he despiojado, pero nunca me las he comido. Bueno, he despulgado. En las selvas uno piensa que hay tigres, leones, y no, lo que hay es pulgas. Esos son bichos de exteriores. Entonces, a la vez que se hacía eso, que ya digo que los chimpancés y demás van haciendo unos sonidos, pues se irían hablando de los demás miembros del grupo, que es lo que hacemos la mayor parte del tiempo los seres humanos. Estamos hablando sobre los demás, no nos pasamos la vida dando grandes lecciones. O bien, y esto es una postura más masculina, eso de pensar que es, igual que en los chimpancés, la manera de buscar alianzas para grupos que se van a defender de otros. La cosa está en la discusión, pero sobre todo el lenguaje serviría para mantener la cohesión social, con lo cual ya tenemos un rasgo. Bien, vamos más allá. Suponemos que cada grupo humano tendría su forma de habla. Bizat, que en abajo quiere decir su palabra. Zat es palabra, pero Bizat, su palabra. Esto es, cada grupo tendría una forma específica de habla y luego ese grupo forma parte de otros y eso va creando unidades mayores. Esto lo ha estudiado desde el punto de vista puramente informático y estadístico un informático español, estaba en la Universidad Pompeu Fabra, pero ahora no sé dónde está, Solá, junto con un equipo que muestra cómo a partir de palabras aisladas, un vocabulario pequeño, se puede ir desarrollando una gramática completa. Y como esto, además la gramática va creando variaciones según vamos ampliando.